poder ver la situación del juicio y a partir de eso plantear lo que corresponda, ¿verdad? No podemos nosotros decir directamente qué tenemos que hacer, sino eso depende, como todos sabemos, del expediente y en qué forma este está siendo llevado adelante. Pero el problema acá era o es un factor común, es que los expedientes no están, vamos a decirle, en la custodia del secretario judicial o del actuario. En algunos casos están desaparecidos y en algunos casos supuestamente no se localizan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno va a asumir la defensa de una persona siendo que no puede acceder a la actuación? Ese es el primer problema. El otro problema es que tienen estos casos que algunos juicios no están registrados en estadística, están, vamos a decirle, fueron llevados, fueron firmados, pero no fueron registrados. Por lo tanto, en teoría, ellos no forman parte de lo que normalmente está, o lo que tiene que estar, vamos a decirle, por una cuestión de organización y de procedimiento interno, ser llevado adelante, tener un cargo, darle un número de expediente, ese expediente está registrado en estadística, etcétera, cosas que no, que en la práctica no se dan, ¿verdad? Entonces, en teoría, ese expediente irregular existe o no existe a los efectos de ser considerado un juicio, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que el ordenamiento, así como está planteado, no responde, pero sí, obviamente nosotros buscamos la herramienta para poder ver si eso corresponde plantear una incidencia o directamente que el juzgado declare la nulidad de oficio en virtud del artículo 113 y la acordada 1800 de la Corte, que justamente establece directivas a protocolo de saneamiento para los juicios llevados de manera irregular, ¿verdad? Después de eso tenemos nosotros juicios con falta de intimación, juicio en donde no fue citada la parte para poner excepciones. En teoría, muchos de los expedientes están con las notificaciones voladoras, que es otro problema, pero en apariencia tiene todos los requisitos de una cédula, pero que en teoría no está, o sea que en la práctica no fue llevado adelante. Entonces eso obviamente le privó al afectado de poder tener la oportunidad de presentarse en juicio. Otro tipo de problema que es frecuente son los documentos autogenerados para el descuento. Estaban explicando ayer en la radio justamente gente de la Comisión Especial del Senado los documentos, los juicios, ya que el momento que vos retiras tu préstamo ya está firmando la notificación de la demanda, ya está firmando la notificación de la intimación de pago. Y la mayoría de las actuaciones que después van a formar parte del juicio ya se firman todo al momento de hacer el préstamo, tipo como llenar formularios, pero puede firmar los formularios, los contratos, los títulos de crédito que instrumentan esa obligación, uno ya está firmando ya en donde te está dando por notificado ya del reconocimiento de firma, en donde ya está siendo intimado, e incluso donde está aceptando un monto de una liquidación ya mucho antes preestablecida, ¿verdad? Y todo eso que pasa después se valía mediante la firma de los funcionarios judiciales que obviamente a la fecha muchos de ellos por una cuestión de sumario ya están suspendidos, incluso los magistrados procesados por el jurado de enjuiciamiento magistrado ahora por esta irregularidad que obviamente también tiene su abordaje penal. Hay una investigación penal que podría desembocar en una acusación o no, eso ya depende del Ministerio Público. Pero ¿qué hacemos nosotros como abogados? Nosotros como abogados eh, lo que buscamos es lo que nuestro cliente finalmente quiere, ¿verdad? Que es no pagar lo que no corresponde o no pagar de más o tener la oportunidad de decir, mira, yo esta obligación ya pagué en razón de este recibo de pago y oponer la defensa que corresponde, ¿verdad? El problema es, para todo eso que dijimos, es que no se encuentra el expediente. Entonces, a la fecha nosotros hemos, vamos a decirle, abordado de todas las formas posibles la posibilidad
que haya vamos a decirle, un sistema de trabajo para que esto pueda ser un poco más ágil, ¿verdad? Obviamente el abordaje siempre se hace siempre como institución por un lado y por otro lado también como abogado defensor, ¿verdad? La finalidad no es buscar ventaja procesal, sino es justamente eh, agilizar los mecanismos para que el afectado no tenga que estar padeciendo todavía el descuento hasta tanto él pueda defenderse. Sabemos nosotros que en la práctica, o procesalmente hablando, ¿verdad? Eh, para que uno pueda ser embargado ejecutivamente, primero tuvo que haber sido intimado de pago. Esto, ¿verdad? Sin perjuicio de que antes ya la parte actora pueda pedir como una medida cautelar el embargo preventivo, ¿verdad? Pero en teoría, incluso las medidas de embargo preventivo tienen ciertos requisitos que tienen que cumplirse para poder, vamos a decirle, ser conseguido. Entonces, el problema está allí. Nosotros tenemos, voy a compartir una ventana para... Tenemos en el día de hoy o sea, la meta de hablar del procedimiento de ejecución de pagarés, que es lo que, cómo la ley procesal presenta este procedimiento y cuáles son los recaudos que nosotros tenemos que tomar como parte dentro de un juicio ejecutivo. Y obviamente antes de ser ejecutivo, si es un pagaré con una firma que no está certificada, tiene que pasar por el procedimiento de preparación de la acción, ¿verdad? Este procedimiento de la preparación de la acción ejecutiva está regulado en el Código Procesal Civil, todo el mundo sabe, ¿verdad? En el libro tercero, que justamente refiere a los procesos de ejecución. Este proceso de ejecución tiene como objeto el cobro compulsivo de una obligación de dar suma de dinero. Siempre estamos hablando de obligaciones de dar suma de dinero y estas obligaciones de dar suma de dinero están instrumentadas en un título, ¿verdad? Si no se paga voluntariamente, entonces, ¿qué es lo que hace el ejecutante? Procede a el cobro compulsivo. Si no hay, vamos a decirle, dinero, se realiza a través de la afectación de un bien del deudor mediante el embargo, ¿verdad? Y si este bien embargado no es dinero directamente, se pasa al trámite o al procedimiento de la subasta para poder rematar ese bien y obviamente satisfacer la deuda, que se trata siempre de una obligación de dar suma de dinero. Esta obligación de dar suma de dinero está compuesta obviamente por el capital y las demás obligaciones accesorias. Siempre es importante tener en cuenta las obligaciones accesorias porque normalmente, principalmente en los juicios cuya demora o cuya mora tienen un lapso de tiempo muy extendido, a veces los intereses incluso son mayores que el capital y obviamente también los gastos. Sí, adelante. Levanto la mano, Ada, creo. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo Sí, está, doctor? Y a toda la audiencia de este curso, ¿verdad? Aquí tengo una consulta que sería como para dar respuesta antes de un juicio, ¿verdad? sí, Vamos a decir la estrategia que utilizan cuando te otorgan algún crédito. Y me voy a remitir específicamente sobre las casas comerciales, ¿verdad? Hablaba usted de que de repente ya le hacen firmar a la persona un reconocimiento de firmas, le hacen firmar, ahora también escuché el tema de los doble pagarés, que serían copias, ¿verdad? Dos originales del pagaré. Y con relación a eso, antes de que, como usted estaba diciendo, antes de que haya ya un atraso o de que haya, ellos ya están como previendo esas circunstancias y hacen firmar a los clientes. ¿Hay
algo que tenemos al respecto como para que eso se pueda anular esa, no sé, esa, por desconocimiento la gente firma ese doble pagaré, firma ese reconocimiento de firmas, ¿verdad? ¿Hay algo que respalde legalmente que eso no se debe hacer? Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. El, el juicio ejecutivo tiene una característica que todos sabemos, ¿verdad? Que, en el cual no se puede discutir la causa de la obligación, ¿verdad? Incluso una vez ya finalizado, llegado a la etapa de sentencia, uno tiene otra vez hasta cierto tiempo que le da la ley para poder discutir esa obligación o la causa de la obligación a través de una acción ordinaria. Eso no obsta, ¿verdad? Que uno ya lo realice antes, porque hay fallo de la Corte que dice que no hace falta esperar al juicio ejecutivo para poder discutir la causa de la obligación. De hecho, el propio Código Procesal Civil establece que uno puede optar por el juicio ejecutivo, por el juicio ordinario sin necesidad de ir al juicio ejecutivo. Ahora, porque el juicio ordinario tiene todas las, vamos a decirle, las posibilidades para que uno pueda discutir ampliamente. Y una de las cuestiones que no se puede discutir en un juicio ejecutivo es la causa de la obligación, que sí te permite discutirlo en un juicio ordinario. Se supone que el pagaré no es otra cosa que una obligación instrumentada en un título de crédito. Y esa obligación instrumentada en un título de crédito tiene su causa en un contrato, el contrato que es el contrato de crédito. El contrato de crédito a través del cual una persona se obliga a pagar cierta suma de dinero en razón de recibir como en carácter de préstamo o retirar un electrodoméstico, etcétera. Entonces, lo que normalmente uno tiene que firmar es, o sea, firma son dos cosas cuando se obliga: el contrato de crédito y los pagarés correspondientes que tienen que estar, vamos a decirle que tienen que estar eh, mencionados en el contrato o tienen que coincidir con la suma del contrato. Eso es lo que en las casas de crédito que tienen, vamos a decirle, una buena práctica, te hacen firmar un contrato de crédito y un pagaré que instrumenta la obligación contenida en ese contrato. La causa de esa obligación es el contrato de crédito. Ahí está, no hay forma de discutir. ¿Qué pasa cuando hay más de un pagaré por una misma causa? Entonces, en teoría, uno de los pagarés tiene que ser anulado o dejado sin efecto porque la causa de esa obligación es inexistente, ¿verdad? Entonces, ahí esa cuestión ya vamos a pasar a discutirlo a través de una acción ordinaria. En un juicio ejecutivo, lo único que tiene que hacer el juez es analizar si ese título que se presenta que reúne todas las formalidades que la ley dice. Acuérdense que el artículo 1535 del Código Civil establece cuáles son los requisitos que tiene que tener un pagaré a la orden, y el 1536 dice que no valdrá como pagaré a la orden en caso de no contener los requisitos, salvo, y ahí te dan alguna forma de establecer o de integrar algunos requisitos, pero otros no te dan la posibilidad de completar. Entonces nosotros tenemos, digamos, llegar enseguida a eso, tenemos, vamos a decirle, a cacharrata, fallos de nuestros tribunales donde ciertamente hacen lugar a las excepciones de inhabilidad de título cuando el título que se presenta no completa con los requisitos establecidos en el artículo 1535 del Código Civil, por un lado. Y por el otro lado, lo que usted menciona, cuando te hacen firmar más de un pagaré por la misma deuda, como duplicado, como eso sí es irregular, y obviamente la única forma de atacar ese título sería a través de una acción ordinaria, en donde justamente se pide la nulidad por no existir una causa lícita para esa obligación instrumental en el título. Y uno demuestra que hay un solo contrato de crédito y que los pagarés están duplicados por ese solo contrato. Entonces, automáticamente uno de ellos tiene que ser anulado, ¿verdad? Y así es como se procedería, pero ya no sería dentro del procedimiento ejecutivo. Eso también hay que tener muy en cuenta que dentro del juicio ejecutivo tenemos, vamos a decirle, un espacio de discusión limitado, porque acá lo único que tenemos que hacer nosotros es estudiar si el título cumple con todos los requisitos formales
Y si nosotros queremos discutir la causa de la obligación contenida en el título, tenemos que ir a un juicio, sí o sí, a un juicio ordinario. Bueno, no sé si te satisface la respuesta o querés ahondar más sin ningún problema. Me podés repreguntar y podemos ir, vamos a decirle, ampliando el tema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el objeto de este juicio ejecutivo, dijimos, era convertir los bienes afectados mediante embargo en dinero a través de la subasta. Y si es que hay dinero, luego ya, por ejemplo, embargamos una cuenta bancaria, automáticamente lo que se hace la transferencia judicial a la cuenta habilitada en el juicio, ya cumpliendo también con, vamos a decirle, con las demás obligaciones accesorias. Nosotros sabemos también que existe un orden de imputación de pago, ¿verdad? Primero van los intereses, los gastos de justicia, bla, 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 y último el capital, ¿verdad? Todas estas reglas obviamente se aplican porque el pago tiene, vamos a decirle, una forma de ser imputado, salvo que directamente se diga que se renuncia a las obligaciones accesorias, que también son renunciables, o que se diga que solamente va para el capital con reserva de intereses. O sea, diferentes cuestiones hay que eso ya va a depender ya del caso que podamos tener nosotros. Entonces, en este juicio ejecutivo en sí es afectar los bienes del deudor al pago de la deuda, ¿verdad? Esa es la primera parte. A partir de dónde uno está habilitado a afectar los bienes del deudor, a partir de la intimación de pago. Por eso nosotros tenemos legalmente establecido los trámites irrenunciables del juicio ejecutivo. Anteriormente a esta cláusula del Código Procesal Civil, estaban los documentos donde decían que el deudor renunciaba a ser intimado o a ser citado para poner excepciones, sino directamente se le embargaba y ya se le remataba. Entonces, para evitar estas prácticas, ¿verdad? Que sí se podían con el anterior código, nuestro código actual establecido son trámites irrenunciables. Entonces, estos trámites irrenunciables son, obviamente, bajo pena de nulidad, pero acá tiene a través del juicio ejecutivo una característica diferente que el juicio ordinario, que la etapa para poder plantear las nulidades se difiere a la etapa de excepciones. Nosotros tenemos herramientas para plantear la nulidad por falta de intimación de pago o por no cumplir con los procedimientos para la preparación de la acción a través de las excepciones de nulidad que están reguladas en el Código Procesal Civil. En teoría, toda la etapa preparatoria no es un juicio bilateral en sí, porque acá lo único que se hace es, se presenta el título y se le pide al juzgado para que le cite al deudor al reconocimiento de la firma de ese título. Estamos hablando de pagaré, porque acuérdense que hay otras posibilidades también que se puede realizar en la acción preparatoria. En teoría también, uno al solicitar la citación del deudor para el reconocimiento de la firma, lo que tiene que hacer es depositar en secretaría el pagaré para que el deudor pueda hacer reconocimiento del original. Hay algunos que dicen que una copia autenticada podría, en este caso no, porque al ser el pagaré un título ejecutivo, acuérdense que los títulos ejecutivos tienen la característica que representan una obligación, que son cartulares, que son circulatorios, que son únicos. Entonces, el título de crédito, la fotocopia de título de crédito no es el título de crédito. Es lo mismo que yo tenga un billete de 100.000 guaraníes y ese 100.000 autentique por escribanía o por secretaría y diga, no, este también es un 100.000. Nadie no te va a aceptar eso. Y aparte que nosotros sabemos que para los casos de pérdida y sustracción o destrucción de los títulos de crédito, existe un procedimiento para poder privarlo de eficacia o para poder solicitar el duplicado a la persona que emitió el título. Bueno, entonces, estamos hablando que el título tiene características de ser único. No se puede reconocer la fotocopia de un pagaré, ni mucho menos una fotocopia simple puede ser la base para una acción preparatoria ni para una acción ejecutiva, mucho menos, porque es un título de crédito. Entonces,
esta preparación de la acción ejecutiva en principio es un procedimiento, pero que al pasar a la etapa ejecutiva sí ya pasa a ser un proceso propiamente dicho porque requiere bilateralidad, requiere también que haya igualdad de partes, derecho de defensa, requiere que haya un juez imparcial y que la sentencia se lleve a través de elementos tenidos a la vista, ¿verdad? O que por lo menos se dicte la sentencia después de haberle dado la posibilidad al deudor de poder defenderse. A ver, ahí levanta la mano una colega, Zaida Duré, nuestra Hola, compañera profe. de Pilar. ¿Cómo Hola, está, profe. Zaida? Buenas noches para todos. Profe, tengo una consulta. En el hipotético caso de que a una persona se le cita a reconocer la firma del pagaré, ¿verdad? Y esta persona no asiste al juzgado a reconocer la firma, ¿verdad? El siguiente paso es que se tiene por auténtico el documento, etcétera, etcétera. Y después la persona se presenta a oponer excepciones por ejemplo, falsedad e inhabilidad de título. Es procedente si es que esa persona no se fue a dejar, por ejemplo, constancia en el reconocimiento de firma de que sí es su firma, pero no es el contenido. O sea, ¿puede o no? Es procedente porque acordate que la preparación de la acción es un procedimiento donde todavía no se sustancia como una demanda en sí, porque no hay de bilateralidad. Aunque, por ejemplo, a los efectos de la citación sí se le tiene que citar como la primera citación, o sea, por cédula en su domicilio. Ahí hay una artimaña también que se utiliza en el tema de mafia, que se establece la constitución de un domicilio especial para citarle en un lugar diverso a su domicilio real, pero la ley habilita. Entonces lo que hacen los muchachos es utilizan las grietas del sistema para sacar ventaja, que vamos a ver enseguida cuando analicemos un título. La característica de la acción preparatoria es justamente esa, que es un procedimiento en donde la única finalidad que tiene ese procedimiento es la citación del deudor para reconocer la firma en el caso de los pagarés o reconocer alguna otra circunstancia en el caso de las demás situaciones previstas en el Código Procesal. Más de eso no puede hacer. Entonces lo que va a hacer es, se va a diferir la posibilidad o sea, se difiere su posibilidad de defenderse hasta el momento de la citación para poner excepciones. Si él no se presenta a reconocer la firma y se tiene, vamos a decirle, por preparada, bajo percibimiento, eso no obsta que él pueda oponer la excepción que corresponda con todos los recaudos en la etapa procesal correspondiente. No le limita para nada eso, tampoco le limita la posibilidad de discutir la falsedad de la firma o del título en razón de que justamente ahí no hubo un reconocimiento, pero sino lo que hubo se aplicó un apercibimiento legal a los efectos de poder continuar con el juicio, hermano. Hay ahí una validación de decir si esta es mi firma o no, esta no es mi firma, sino se aplica un apercibimiento que tiene como finalidad tener por preparado el título, completar el título. La finalidad de la preparación de acción, o sea, de la preparación de la acción ejecutiva es completar un título que está incompleto, ¿no? Y normalmente el título queda completo cuando se lo reconoce o cuando se aplica el apercibimiento por no comparecer de manera injustificada. Y hay que tener en cuenta una cosa, que a veces se puede dar la posibilidad que también él no haya sido citado convenientemente. O sea, que no se haya fijado su domicilio de manera real o que se le haya realizado a través de una citación de una cédula voladora. Entonces, en teoría, todas esas cuestiones uno puede atacar siempre otra vez en la etapa de excepciones, si es que por ahí tuvo conocimiento a través de un embargo preventivo, por ejemplo. Entonces, ahí me están embargando, me notificaban el embargo o me descontaban mi sueldo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se va a ver y ahí tiene la posibilidad de plantear la excepción correspondiente. Acá tenemos que ver dos cuestiones también. La nulidad normalmente tiene también como requisito no solamente atacar el procedimiento llevado fuera de las formas y probar el perjuicio, sino también en este caso el código te obliga a plantear la defensa que llegas a plantear en caso de que fuera citado de manera correcta, ¿verdad? Entonces te obliga no solamente a plantear la nulidad en sí, con todos los requisitos del Código Procesal de plantear la forma violada y el perjuicio ocasionado, sino también te dice tener que oponer excepción o la excepción que corresponde. Te da un requisito de más para poder, vamos a decirle, ser procedente esa nulidad. Bueno,
No sé si quedaste contenta con la respuesta. Repregúntame nomás si querés completar alguna parte de lo que era tu duda. No hay ningún problema, para eso acá estamos. A veces uno responde algo, pero en realidad la pregunta no era así como, entonces la repregunta siempre por eso funciona. Es lo que nosotros hacemos también en los tribunales cuando estamos en audiencia testifical. Entonces, acá somos todos abogados y la repregunta tiene que ser nomás luego vamos a decirle, nuestra herramienta para poder satisfacer lo que queremos conocer. Bueno, entonces este procedimiento también es especial porque obviamente tiene un trámite distinto al ordinario, ¿verdad? Es de conocimiento limitado porque las defensas y las cuestiones que se pueden plantear tienen restricciones. Dijimos, por ejemplo, que la restricción es obviamente que no se puede discutir la causa de la obligación, que en realidad es algo que puede ser amplísimo, ¿verdad? Y el procedimiento de ejecución en sí, vamos a decirle, la doctrina de manera unánime establece que tiene etapas, ¿verdad? De hecho, que cuando un pagaré tiene una firma simple, es obligatorio, por más que no esté, vamos a decirlo, entre los trámites irrenunciables, de hacer la preparación de la acción ejecutiva, ¿verdad? Esta acción ejecutiva dijimos que tiene como fin completar el título, porque a este título que queremos ejecutar le falta un requisito, ¿verdad? Para que este título esté completo y sea exigible. La otra etapa de la ejecución es justamente ya dentro del juicio ejecutivo la intimación de pago, ¿verdad? Esta intimación de pago a falta de pago del deudor, ¿verdad? De manera voluntaria, salta después a lo que es el embargo. Y obviamente después de la citación del embargo pasamos a la citación para poner excepciones, que es la oportunidad que tiene el deudor para plantear algún tipo de defensa que impida llevar adelante la ejecución de ese título, en razón de aquellas que están, las situaciones que están enunciadas vamos a decirle, del Código Procesal, que dice, son excepciones admisibles, bla, 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 empiezan a plantear. Vamos a llegar enseguida a eso. Y la sentencia, obviamente, que es la que admite la excepción y rechaza llevar adelante la ejecución, o en su caso, directamente, al no existir excepción, ordena llevar adelante, o al admitir la ejecución rechaza, o rechaza la excepción y ordena llevar adelante igual la ejecución, ¿verdad? Y por último, la etapa de cumplimiento de sentencia, que obviamente es a convertir aquello que fue embargado en dinero a través de un remate. El remate tiene todo un procedimiento que tiene que hacer, que conocemos porque todos somos abogados, que podemos también en algún momento, o sea, que vamos en algún momento también entrar en detalle para poder. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para poder llevar adelante un juicio ejecutivo es, primeramente, tener el título, ¿verdad? Este título tiene que ser un título de crédito, un título ejecutivo, ¿verdad? El título ejecutivo tiene que estar, si no está completo, se tiene que preparar, tiene que contener una obligación de dar suma de dinero, esa obligación de dinero tiene que ser una suma líquida y exigible por estar vencida. Y la cuestión de la legitimación, obviamente tiene mucho que ver con la persona, la orden de quién fue emitida ese título, porque estamos hablando de pagaré, y el sistema legal contenido en el Código Civil paraguayo, el único tipo de pagaré que admite es el pagaré a la orden. Entonces yo tengo que tener un pagaré librado a la orden mía para ser, vamos a decirle, ejecutante, o endosado a mi favor. Y obviamente el demandado está, vamos a decirle, determinado por la persona que se obliga y firma ese título. En cuanto a la competencia, hay una cuestión que es hartamente discutible en los juicios afectados por este tema, porque acá tenemos nosotros una realidad. Casi la mayoría de los juicios ejecutivos de las empresas de electrodomésticos, empresas de cobranza y todas estas empresas de cobro tienen, o sea, surgen a partir de pagarés que tienen una cláusula de prórroga de competencia
para los juzgados de capital. Entonces, en algún momento nos va a faltar alguien que plantee, en razón del artículo 691 del Código Civil, pedirle al juez que tenga por no escrita esa cláusula de prórroga de competencia por ser considerada abusiva o por no dársele la posibilidad de, y decir que tenga por no escrita esa cláusula de prórroga de competencia y pedir que se declare incompetente para que vaya a ejecutarle en lugar del domicilio del deudor. Tenemos ahora nosotros tendencia legislativa de que las cláusulas donde se establece de antemano competencia, ya vamos a llegar enseguida a eso, y le deja al demandado en una situación de no poder asumir su defensa o poder asumirla de manera restringida o que le sea más onerosa que la propia deuda. Porque si vas a venir ahí, la amiga Zaida, por ejemplo, de Pilar, si va a venir de Pilar por un juicio ejecutivo de 1 millón de guaraníes o de 2 millones o hasta menos de 300 jornales que pueden ir más, y la mayoría de los electrodomésticos y las pequeñas deudas están todo dentro de la esfera de la competencia de los jueces de paz. Vas a tener que en las pequeñas deudas, principalmente aquellas deudas que son inferiores a 100 jornales, si vas a venir del Chaco, de Ciudad del Este, de Pilar, de Alto Paraná, de Canindeyú, para defenderte, tu defensa va a ser mucho más cara que pagar la deuda. Entonces, la tendencia legislativa es principalmente en materia de contratos con cláusula predispuesta. Y en estos contratos la mayoría son todos, el pagaré firmar no allá, no te va, ahí no se discute nada, el pagaré viene luego ya preimpreso, ¿verdad? En algunos casos se completa en los datos y en algunos casos te hacen firmar no directamente, te hacen firmar en blanco. Y ahí hay una discusión de si eso vale o no como título de crédito. ¿Verdad? Pero acá no estamos únicamente, vamos a decirle, yendo a la esfera de si esa prórroga de competencia que te hicieron firmar vale o no. Acá yo le proyecto un pagaré. Este pagaré no es en ningún caso mío ni de nadie. Este es un pagaré que descargué de la página de ABC Color de una noticia. Entonces puse yo pagaré, modelo pagaré, y me salió eso y me remitió de la página de ABC. No sé yo quién es Carmen Graciela, está en la página de ABC. Acá ustedes ven que este pagaré, vamos a decirle, es producto de un formulario preestablecido ya, talonario seguro, y tiene ya, vamos a decirle, incorporadas cláusulas, vamos a decirle, en donde se establece, por ejemplo, la no necesidad del protesto, ¿verdad? Que también es una herramienta que el código le permite, la prórroga de competencia territorial, la fijación de un domicilio especial. Entonces, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Aprovechan todas las ventajas que le da el sistema para poder, vamos a decirle, ya facilitar lo que después va a venir, que es el cobro. Y es perfectamente lícito porque está dentro de lo que dice la ley, ¿verdad? Pero también vamos a decirle, la libertad de poder disponer de ciertas cuestiones están limitadas por otros factores, como por ejemplo las cláusulas predispuestas del 691. Si estamos hablando, por ejemplo, de una relación de consumo, la ley del consumidor también establece que ciertas cuestiones directamente son nulas, no hace falta ni siquiera tenerlas por no escritas. Y ahora estaba viendo que hay un proyecto de código del consumidor que presentó justamente la autoridad administrativa correspondiente, en donde también decía que eran nulas las cláusulas en donde le establecía competencias territoriales que le dejaban desventaja en razón de estos elementos que dijimos. Hay fallos de nuestros tribunales y también hay, vamos a decirle, doctrina nacional que dicen lo mismo que nosotros estamos diciendo. Entonces, de repente, sí, tener estas cláusulas o servirse del sistema para imponer cláusulas o establecer cláusulas para facilitar la ejecución es lícito, sí. Pero eso no le opta a la parte que, vamos a decirle, que sufrió un menoscabo en su posición, de pedirle después al juez que las tenga por no escrita y oponer excepción para que se vaya a discutir o se lleve el juicio en el lugar
que por defecto correspondería que en el domicilio del deudor, ¿verdad? Y ahí obviamente la cuestión se va a alterar, porque el que va a tener los gastos de traslado, de irse hasta allá, de ir a revisar el expediente, va a ser el cobrador y no el ejecutador. Ahí va a variar las circunstancias y obviamente el que va a quedar en desventaja va a ser probablemente el cobrador, y el ejecutado va a estar en posición de tener una defensa accesible y tener el juicio cerca de él para poder siempre hacerle el seguimiento correspondiente, la cosa que ahora no pasa. Después vamos a ver eso. Bueno, entonces, en este caso hablamos de, o sea, nuestra cuestión está enfocada en el título ejecutivo, que es el pagaré, ¿verdad? La modalidad de pagaré admitida por la legislación paraguaya, la legislación civil paraguaya, es el pagaré a la orden, ¿verdad? El pagaré a la orden es un tipo de pagaré que permite la transferencia del derecho de cobro a un tercero mediante un endoso. Acá no hace falta consentimiento del deudor. Nosotros tuvimos casos en donde el deudor se acercó a nuestra oficina y quería desconocer la deuda por decir, no, yo no le conozco a esta persona, yo no me obligué con esta persona. Y ahí obviamente se le explicó que muchas veces uno no tiene por qué conocerle a su acreedor, ya que su acreedor puede ser un tercero a quien se le benefició con el derecho de cobro a través de un endoso. Uno lo que va a revisar ahí es si es que la persona a la orden de quien se libró ese título le endosó convenientemente a ese tercero que quiere venir a cobrar, ¿verdad? Una cuestión de legitimación, ¿verdad? Ya va a ser ahí legitimación cambiaria. Entonces, el beneficiario original de pagaré puede transferir su derecho a cobrar a otra persona simplemente mediante el endoso. Endoso a favor de fulano de tal, la firma, ya está, ¿verdad? Entonces, el pagaré a la orden contiene una promesa de pago, y esta promesa de pago es de pagar una obligación de dar suma de dinero. Siempre esa es la característica, obligación de dar suma de dinero. Sabemos que las obligaciones pueden ser... No sé, ahí escuché un ruido. No sé si alguien quiere hablar. Puede directamente. Sí, buenas noches, profesor. Cristina Quiñones soy. ¿Cómo está, Yo Cristina? le quería preguntar, doctor, esta parte de el tercero que va a entrar para hacer el cobro, ¿hasta qué momento él puede hacer ese endoso para hacerse efectivo su cobro? Y Gracias, doctor. el endoso, obviamente, o sea, la legitimación va a ir determinada hasta que el título tenga vamos a decirle, tenga la validez para circular. Nosotros sabemos que los títulos circulatorios prescriben a los 4 años, ¿verdad? Si uno ya está como beneficiario a través de un endoso, ya se presentó en juicio, ahí en juicio obviamente ya no va a poder endosar porque ya se presentó. Lo que va a ser probablemente una sesión de derecho y acción a favor de otra persona que va a venir a subrogarse en su posición dentro del juicio ya, ¿verdad? Pero eso, en la modalidad de endoso va a ir mientras el título circula, porque el título de crédito tiene la característica de ser un circulatorio. Y como yo hago circular, como beneficiario le endoso a favor de el tercero a quien le voy a transferir el derecho a cobrarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, al ser título ejecutivo, su beneficiario puede iniciar un proceso judicial para exigir cumplimiento en el caso de incumplimiento sin necesidad de un proceso declarativo previo. Eso, ¿verdad?, no obsta a que el deudor pueda discutir la causa de la obligación a través de un juicio ordinario. Entonces, decíamos hace rato que el acreedor tiene la opción de, en virtud del artículo 440 del Código Procesal Civil, de optar también por la vía ordinaria, aunque se trate de una obligación de dar suma de dinero contenida en un título, puede el acreedor reclamar a través del proceso de conocimiento ordinario, ¿verdad? La ventaja es que en el juicio ordinario no existen limitaciones para la defensa, las pruebas, los recursos, y acá ya hay cosas juzgadas material en razón de que ya no se va a poder después impugnar por ningún medio la sentencia que acá va a salir, ¿verdad? Obviamente, en el caso de que no haya un pago voluntario, ¿verdad?, de el capital más la obligación accesoria,
se va a tener que nomás lo que ir otra vez a un juicio de ejecución, pero ahí ya va a ser en un juicio de ejecución de sentencia, en donde ya tiene otras aristas y en donde las excepciones son incluso más limitadas que en el juicio ejecutivo normal, ¿verdad? Bueno, la característica también del juicio ejecutivo es que tiene, vamos a decirle, un campo de recurribilidad limitada, porque son inapelables todas las resoluciones, ¿verdad? Recaídas en este juicio, ¿verdad? Salvo dos, que son la sentencia de llevar adelante la ejecución o que rechaza las excepciones, ¿verdad? Y también la liquidación. Después de esto, en teoría, es inapelable, ¿verdad? Aunque van a verse en la cancha también que los muchachos vamos a decirle, se avían para poder apelar y en algunos casos hay jugadores que le dan trámite a esto, ¿verdad? De manera increíble. Bueno, otras reglas, dijimos que tiene trámite irrenunciable, que dijimos cuáles son. Esto es fundamental reiterar que en teoría, ¿verdad? En el juicio ejecutivo no puede plantearse nulidad de actuaciones desde la preparación de la acción hasta la etapa de excepciones. ¿Por qué? Porque justamente la ley reserva la posibilidad de plantear la nulidad, pero mediante la excepción de nulidad que está prevista en el artículo 463 del Código Procesal Civil. Y la nulidad puede ser por dos causales: por no observarse las prescripciones para la preparación de la acción o por no haberse realizado convenientemente el procedimiento de intimación y embargo, ¿verdad? Que también tiene, vamos a decirle, ciertas particularidades, que en el caso de que se trabe embargo y no esté personalmente el deudor, se le tiene que notificar y eso. Hay muchísimas cuestiones que la norma procesal establece, pero que no se cumplen. Entonces, en teoría, vos tenés la posibilidad de venir a atacar eso con posterioridad mediante la forma establecida. Ahora, después de la etapa de excepciones, si no tuviste la posibilidad de defenderte y llegaste a la sentencia o te fuiste hasta la última parte, incluso después de la liquidación, puedes plantear incidentes, ¿verdad? Obviamente vas a ver con tu incidente, vas a pedir que se anulen todas las actuaciones en razón de que no te notificaban desde el comienzo, entonces ahí va a anularse desde el comienzo y todas las actuaciones que son consecuencia de esa irregularidad, ¿verdad? Pero esa, en teoría, es la mecánica de los juicios ejecutivos, que tienen como finalidad avanzar y no quedarse. Por eso no te permite plantear incidentes y no te permite apelar, salvo dos tipos de resoluciones que expresamente están enumeradas en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Entonces, la preparación de la acción es un procedimiento previo al juicio ejecutivo y tiene como fin completar el título. Solamente eso. Hay, por ejemplo, leí autores que hablan que la preparación de la acción puede tener otra finalidad. Yo, sinceramente, leyendo el Código Procesal Civil de punta a punta, solamente tiene como finalidad completar el título o realizar un trámite necesario exigido por la ley para que el documento pueda ser considerado como título ejecutivo. Más eso no. Todo lo que venga después, obviamente, no tiene nada que ver con la preparación de la acción. Incluso en el caso del reconocimiento de firma se establece cuál es el procedimiento que se aplica en el caso de que no se presente a negar, ¿verdad? En este supuesto, por ejemplo, la ley es muy clara al establecer que el juez va a designar 1 o 3 peritos de oficio, ni siquiera vos podés venir a proponer tu perito. Y establece también la sanción por negar la firma de manera, vamos a decirle, por mentir, ¿verdad? Que es del 30% sobre el capital reclamado que todos sabemos, ¿verdad? Entonces, la acción preparatoria es siempre previa al juicio ejecutivo en sí, es para completar el título.
Dicen los autores que no hay controversia porque aunque haya citación del deudor, no se le da todavía la posibilidad de poder ejercer defensa. Esto se va, obviamente, a la etapa de excepciones, que ya es en el juicio ejecutivo en sí. No hay juzgamiento definitivo de título, cosa que la compañera estaba preguntando recién, porque esto no impide al demandado plantear la excepción que corresponde después, ¿verdad? Tampoco puede plantearse incidente de nulidad a las actuaciones durante este procedimiento, porque esto se difiere para la etapa de excepciones, que vimos ya recién en el artículo, que después vamos a entrar a repasar textualmente. No pueden interponerse recursos de apelación, ¿verdad? Permite solicitar medida cautelar. Normalmente algunos piden embargo preventivo ya en esta etapa para comenzarlo ya, ¿cómo decirle? Pero obviamente dijimos que aunque las medidas cautelares se otorgan inaudita parte, tiene también después, vamos a decirle, el requisito de anoticiar a la persona, vamos a decirle, afectada por la medida, ¿verdad? Para que pueda hacer lo que corresponde, ¿verdad? Puede solicitarse solamente en los casos previstos por la ley. Para nuestro caso puntual es para reconocimiento de la firma del pagaré, nomás. No hay otra, para los pagarés, otra alternativa, ¿verdad? Y algunos mencionan que ya en la presentación uno ya puede ya ejercer la facultad de la recusación sin expresión de causa como primera presentación. Al presentarse para reconocer la firma ya, esto es un poco discutible, porque si uno va al Código Procesal Civil en la parte de recusación, obviamente habla que en los juicios ejecutivos esta facultad podrá ser ejercida hasta el momento de la citación para poner excepciones, ¿verdad? Que expresamente lo dice el código. Pero obviamente hay que tener en cuenta siempre las campanas, ¿verdad? Obviamente todos sabemos también que por más que sea juzgado de paz, la solicitud tiene que ir bajo patrocinio de abogado o por abogado matriculado con poder, ¿verdad? En razón de eso, después obviamente se pueden plantear las excepciones de falta de personería, todo eso. Y lo más importante es el tema de la notificación, que la notificación tiene que hacerse por cédula en el domicilio establecido para el efecto, que en principio es el domicilio real, ¿verdad? Hay, como dijimos, y está ahí en nuestro pagaré que estamos proyectando, situaciones en donde se establece o se utilizan los domicilios especiales. Eso obviamente es válido, pero también puede ser atacado en virtud de las disposiciones normativas que están en nuestro código. Principalmente yo, si son cláusulas predispuestas, este formulario no puede discutir, no puede cambiar. Entonces automáticamente puede después pedir que se deje sin efecto. O lo que puede hacer también, y cosa que no creo nomás que te acepten, es en la parte donde dice domicilio, rayar nomás. Y ahí automáticamente se queda tu domicilio real. Acuérdense que conforme al artículo 61 del Código, dos domicilios determinan la competencia de la autoridad y el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. Artículo 61, el domicilio legal para los que ejercen funciones públicas en un lugar fijo y el domicilio real para las personas normales, ¿verdad? Y el 62 del Código habla que sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se podrá elegir en los actos jurídicos un domicilio especial para determinados efectos y ello importará prorrogar la jurisdicción. Eso es justamente lo que se hace en estos pagarés que vimos, pero que por ser cláusula predispuesta uno puede atacar. En cuanto a la necesidad primaria y requisito puntual acá, sí o sí el documento que será objeto de la preparación tiene que presentarse, es decir, tiene que presentarse el original. No podés pretender el reconocimiento de una fotocopia simple y mucho menos de una, y tampoco de una fotocopia autenticada, por más que el Código Civil habla que las fotocopias autenticadas, ¿verdad?, tienen el mismo valor, documentalmente hablando.
pero cartularmente hablando y cambiariamente hablando no es el título de crédito. El título de crédito es el original. Entonces ahí esa norma general del documento autenticado automáticamente no es aplicable porque el documento es, por una regla de título de crédito específico, es el original. Y también la ley establece cuál es la modalidad o el trámite que se tiene en caso de que estos fueran destruidos, ¿verdad? O sustraídos. Es todo un procedimiento para poder hacer la privación de eficacia y demás cuestiones, ¿verdad? O para poder pedir el duplicado al deudor o un nuevo ejemplar, ¿verdad? Entonces, todo un tema es que también no es así de simple, hermano. Acá no hay duplicado. Cada título es, en teoría, una obligación o instrumenta una obligación autónoma. Entonces, si hay más de un título por una misma obligación, habrá que anular uno justamente en razón de la discusión de la causa de la obligación, cosa que ya dijimos recién. Y obviamente en el momento de la presentación de la firma, uno tiene que reconocer la firma original. Esto es perfectamente también sostenible. Ustedes no sé si conocen que la ley 6822 establece el documento circulatorio electrónico. La misma ley que regula la firma digital y los servicios de confianza y demás, establece la posibilidad de que hayan títulos de crédito digitales. Y habla esa ley de la posibilidad de convertir los documentos o los títulos circulatorios que están en soporte papel a convertirlo en soporte digital. Y cómo esa conversión del digital al papel o el papel a digital hace que el que en principio era el original, que después pasa a convertirse, deja de tener, vamos a decirle, valor para darle solamente valor al documento que fue convertido, ya sea en digital o a la inversa. Entonces ahí, por esa misma lógica, obviamente, un duplicado o una copia autenticada no es el título de crédito. El título de crédito siempre va a ser aquel original. Y cuando un título papel se convierte en digital, el papel deja de ser el original y el original pasa a ser el digital de acuerdo a esa ley. Tienen que leer nomás esa ley y seguir siempre esa lógica y seguir también la lógica del derecho cambiario para saber que obviamente no se puede no se puede reconocer una fotocopia autenticada ni mucho menos una fotocopia simple. Y ese problema también obviamente se suscita en este caso de los pagarés, en donde habían juicios que se partían de fotocopias, ni siquiera estaban autenticadas. Estaba la carpeta ahí, estaba la fotocopia, y esa fotocopia no tenía ni siquiera el sello ni es copia fiel del actuario, ¿verdad? Y obviamente el documento original no está depositado en secretaría. Ellos hablan de, por ejemplo, de que no tienen espacio físico, que no pueden, pero legalmente lo que corresponde es que el documento quede depositado en secretaría, ¿verdad? O que por lo menos se deje la constancia de que retiró el original el acreedor y que en el día del reconocimiento venga a traer y a depositar en secretaría para que eso, vamos a decirle, pueda ser reconocido. Y obviamente también al momento de finiquitarse la obligación y de salir la resolución de finiquito, se le tiene que entregar la resolución con el documento original para que esto pueda, vamos a decirle, dejar de circular. Por la característica que tienen. Si a mí me endosan un pagaré, yo no voy a tener forma de saber si ese pagaré está siendo ejecutado en un juzgado. No hay forma de saber. Hay propuestas legales que quieren establecer la trazabilidad del documento, pero la característica del título circulatorio es justamente esa, que circula, que uno puede saber quién tiene, sino en el único momento donde vos te vas a enterar quién es tu acreedor, en el momento que viene a demandarte o a intimarte de pago. Antes de eso no vas a poder saber cuando se trata de un título circulatorio, porque por más que sea a la orden, este documento, si no tiene la cláusula de no endosable y demás, va a poder circular. Doctor, ¿y no hay forma de una vez que se sortee o lo que fuese ponerle ya un sello y judicializado, por ejemplo, por el pagaré, en rojo y bien grande, algo así?
En teoría no, porque, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si por alguna cuestión la acción preparatoria se deja transcurrir los días, ¿verdad? Y se queda sin efecto o caduca la acción preparatoria, ¿verdad? Vos podés tener la posibilidad de venir a plantear otra acción preparatoria, ¿entendés? Lo que a mí se me ocurre es, y lo que dice el código, es que tienen que estar depositados en secretaría. Y el secretario tiene que tener eso, no sé cómo guardado, ¿verdad? En teoría hay juzgados en otros países que tienen una caja fuerte donde se guardan los títulos de crédito, pero tratándose de 35.000 juicios que llevan estos jueces de paz, yo no sé cómo lo que hacen, ¿verdad? Pero si se trata de un juzgado normal, en teoría tiene que tener por lo menos una gaveta donde va a tener bajo llave, ¿verdad? Y si retiró, obviamente ahí al hacer circular, él ya está cometiendo un delito, ¿verdad? Algún tipo de ilícito o hecho punible a hacer que vos tengas presentado un título para el cobro y que retire bajo tu responsabilidad y que haga después circular. Ahí vos estás, ya vamos a decirle, cometiendo un acto fraudulento para querer cobrar 2 veces o para poder tener un crédito por doble vía, uno por juicio ejecutivo y otro por vía de circulación, ¿verdad? Cosa que actualmente pasa. Entonces la única forma es de que esto sea, vamos a decirle, bien llevado adelante y que ese documento se deposite en secretaría para que mientras dure la ejecución pueda esto dejar de circular o por lo menos que se le entregue bajo recibido, que también hacen algunos juzgados, ¿verdad? Para no tener la carga o el peligro de que y entonces el que retiró ahí, si después de circular, ese va a ser el que va a tener la responsabilidad civil y penal por hacer circular algo que en teoría está judicializado. Pero en la práctica... Compañera Zaida creo que está queriendo también. Zaida Dure. Sí, doctor, justamente eso te iba a decir, porque en la práctica generalmente se da de que después del reconocimiento de firma ya piden, por ejemplo, desglose y devolución del original y se le entrega. Y de un pagaré que era de 5 millones, después se van a iniciar por 65, el mismo pagaré. Sí. Entonces, debería haber también así una medida de que ese pagaré se entregue únicamente al que se le está demandando de ese juzgado. Así mismo. Estas son cuestiones que si uno lee vamos a decirle, nuestro Código Civil, por más que sea de fondo, tiene muchas normas de procedimiento. Y nosotros el otro día estamos dando una clase con uno de los experto en derecho cambiario, que es justamente el doctor Fossati, ¿verdad? No sé si le conocen a Giuseppe Fossati. Y obviamente él estaba explicando todo este procedimiento de privación de eficacia y demás, y que justamente conllevaba después con la salida de una vez que se quedaba satisfecha la obligación, se tenía que entregar el título al deudor. Y una de las formas también de remisión de pago, ¿verdad? Remisión de pago, ustedes saben que el perdón de la deuda es la entrega del título al deudor. O sea, esa tiene la característica del título circulatorio, que es un pasamano, ¿verdad? Y yo no puedo estar, si yo reclamo, eso yo como secretario tengo que dejar depositado bajo mi custodia para justamente evitar esa circulación. La característica que tiene el pagaré, que por lo menos es en principio a la orden, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestro país de manera irregular circulan igual los pagarés al portador, cosa que vamos a ver enseguida que legítimamente no tiene la característica de ser un título circulatorio porque el código no admite esa modalidad. Pero pasa, ¿verdad? Y circula. Pero en los títulos de portador, como los cheques y demás, ahí es más peligroso todavía. Porque eso cualquiera que tiene en mano puede ir a reclamar sin necesidad de tener un endoso a su favor. En los otros, por lo menos, si yo retiré el original, ¿verdad? Yo voy a tener la responsabilidad. Y si yo le endosé como titular de ese título de crédito a un tercero, yo estoy cometiendo ahí el acto ilícito y obviamente poder reclamarme esa ilicitud va a ser mucho más fácil para el perjudicado. Pero así como están las cosas, los muchachos, miren nomás este pagaré, ¿verdad? ¿Cómo está este pagaré? Pagaré a la orden, ¿verdad? En donde está a su orden está en blanco. Y todavía no llegamos a esa parte de discutir o de debatir lo que dice el 1535, de cuál es el efecto de estar en blanco ese pagaré.
Vamos a llegar enseguida porque estamos todavía, recién una hora estamos hablando. Entonces, eso tiene una implicancia. ¿Cómo hacemos circular? Y fácil es la respuesta. Ilegalmente hacemos circular cuando no está a nombre de alguien y no es válido como un título de crédito en sí. Ni siquiera vale dentro de los términos del artículo 1800 que se habla de la voluntad unilateral, ¿verdad? O de la promesa de pago unilateral que tiene también como requisito que sea por escrito y que esté determinado el beneficiario o el acreedor. Tanto para el pagaré como para la promesa de pago unilateral, el código exige esos requisitos porque el código sigue un sistema o una doctrina que vamos a llegar enseguida a más o menos a detallar por qué es así y por qué en nuestro código no se admite el pagaré al portador del pagaré en blanco. Como si expresamente reconocen las legislaciones del derecho anglosajón, ¿verdad? Donde ellos tienen otras características y su comercio lo es de otra. Entonces, en el caso de pagaré, la preparación ejecutiva tiene solamente como finalidad reconocimiento de la firma que está instrumentada al pie del mismo, ¿verdad? Y esta firma puede pertenecer tanto al deudor como a los codeudores, ¿verdad? Que son aquellas personas que van a ser codeudores o garantes, ¿verdad? Como algunos le llaman, que van a ser los reclamados, ¿verdad? Y él, obviamente, al ser demandado, después lo que va a revisar es si es la persona a la orden de quien él libró, uno, o si hay un endoso debidamente establecido a favor de la persona que está reclamando la obligación. Y hay una cuestión de legitimación también para ver si tiene una personería para reclamar y otro para decir si el título es o no hábil para ser reclamado ejecutivamente. Dos tipos de sesiones ya podemos ya meterle, ¿verdad? Obviamente eso tiene toda su implicancia de cómo vamos nosotros a plantear en la práctica. Entonces la forma de la citación para la preparación es en el domicilio real o especial, ¿verdad? Y ese de especial ponemos entre comillas porque si bien vale, nosotros podemos en el momento de oponer excepción de incompetencia pedir que se tenga por no escrita y poder fundamentar que justamente en el sentido de que tenemos ahí el material que vamos enseguida a repasar. Y obviamente la notificación por cédula, papel, ¿verdad? Porque la primera citación siempre tiene que ser en formato papel, es lo que dice la ley que regula el expediente electrónico y la acordada correspondiente. Es bajo procedimiento que en caso de no comparezca de manera justificada, se tendrá por reconocida la firma sin perjuicio de su posibilidad de oponer la excepción que corresponda en la tabla procesal correspondiente, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento de la firma en este caso es tácito y por ser tácito, obviamente no se le puede decir, no puedes negar la firma porque vos ya admitiste. Ahora, si él viene a decir, sí, es mi firma, yo creo que después va a ser un poco extraño que venga a querer decir, a negar la firma o alegar falsedad de firma, ¿verdad? Porque obviamente ahí va a haber ya una discordancia entre una declaración y otra que va a ser posterior y cualquier juez te va a rechazar eso, ¿verdad? Y la negación de la firma tiene la consecuencia de que el juez de oficio, en este caso, designa uno o tres peritos de acuerdo a la cantidad o a la complejidad del caso, ¿verdad? Pero en este caso la ley dice que tiene que ser el juez de oficio. Eso quiere decir que las partes no ofrecen los peritos, ¿verdad? Y el único punto de pericia va a ser determinar la autenticidad de la firma a través del procedimiento que va a imprimir el juzgado, ¿verdad? A través de una firma indubitada, se hace el cotejo, etcétera, etcétera, cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Algunos piden legajo, otros piden que se haga una toma de la firma ahí en secretaría o a partir del mismo escrito del acta, uno ya coteja. Eso ya va a depender ya de cómo se hace, pero normalmente los peritos cotejan más de una firma para poder tener un dictamen o una base sólida para poder decir si corresponde o no la firma, ¿verdad? Entonces, en teoría también esta acción preparatoria tiene un plazo de caducidad
¿verdad? De 20 días a partir de la conclusión, ¿verdad? Si comparece y reconoce la firma, esa misma fecha corre los 20 días. Si no comparece y no justifica, en el mismo acto de hacerse efectivo, ¿verdad? Por el plazo. Si niega la firma, el plazo correría del momento que se tiene por auténtica esa firma y se declara o se tiene por preparada la acción. Y se le impone el monto del 30%. Entonces va a correr a partir de la resolución que tenga por auténtico el documento. Y obviamente así se va a computar y se le tiene que también notificar debidamente. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se le tiene por completar el documento, sino también se le impone ese 30%. Yo he visto un caso de un juicio ejecutivo en donde el deudor se presentó a negar la firma y le impusieron el 30%. Y en la etapa de excepciones plantea inhabilidad de título porque el pagaré justamente estaba en blanco en la parte del beneficiario. Se le hace lugar a la inhabilidad de título y se revoca la resolución que ordenó llevar adelante la ejecución. Entonces fue en cámara, pero la parte del 30% se le deja, porque el castigo igual le impone la cámara porque dice, vos negaste la firma y la firma era tuya. Entonces ese acto igual te impone la obligación de pagar el 30% de lo que era la deuda reclamada en el título, que por más que no sea un título ejecutivo, vos negaste siendo tu firma. Entonces lo que le castiga es el hecho de negar la firma siendo su firma, ¿verdad? Como eso quedó, ¿verdad? La lección. Entonces, creo que tengo esa resolución, le voy a pasar la para que analicen. Entonces, como pueden ver, el pagaré normalmente, ¿tienen en pantalla eso que está ahí apareciendo ahora? Yo casi el 90% de los juicios ejecutivos tienen esta clase de pagaré. Si no, este formulario luego les puedo asegurar que googlean y no va a haber mucho tan diferente a esto. Algunos tienen un poquito más largo y les introducen más cláusulas, pero la mayoría tienen la cláusula de sin protesto, ¿verdad? Aunque si fue reconocido en juicio en virtud del Código Procesal Civil, automáticamente el protesto ya queda sin efecto, ¿verdad? Porque dice justamente el Código Procesal Civil que es protestado debidamente o reconocido en juicio. Entonces, al ser reconocido en juicio, automáticamente ya completa lo que dice el código, ¿verdad? El tema no sé si alguien quiere hablar, estoy escuchando ahí. Entonces, el tema del domicilio. El micrófono de Cristina es la que está abierto, doctora Cristina Quiñones. Sí, yo quiero hacer una consulta, por favor. Todo tuyo, todo tuyo. Hablando, mano, interrumpí, no vaya a pedirlo ni... No, yo estaba esperando un espacio. Hablando, profesor, de la caducidad, yo le quería preguntar, en su experiencia, si es que la notificación, ¿verdad? Primero si se le hizo al demandado en diciembre y luego en abril, ¿verdad? De este año salió la providencia para la intimación y en agosto el oficial diligenció. Yo quisiera saber si ese puede correr esa caducidad. Gracias, profesor. ¿Puedes repetir? No, me perdí en tu explicación. Bueno, la notificación, ¿verdad? La notificación y ya se volvió ejecutivo el juicio, ¿verdad? El pagaré. Sí. Ya tenemos y se le notificó en diciembre del 2024 al demandado. Ahí se estuvo por preparar la acción ejecutiva y se hizo lo que normalmente hacen los jugadores para que conviertan más en ejecutivo. Sí. Bueno, sí, libra el mandamiento de intimación. Sí, pero no se libró ese mandamiento inmediatamente. Recién en abril salió la providencia del mandamiento, ¿verdad? Sí. Y el demandado viene a solicitar caducidad por esa notificación. Yo quiero saber si es viable o no. Yo lo que sé que es por el escrito de lo que suelen pedir la notificación, pero primera vez que pide por la notificación, no sé si es viable eso según su experiencia, doctor. Gracias. ¿Cuánto tiempo pasó? En diciembre. En diciembre, sí, se le notificó. Sí. Y en abril salió la intimación y se le intimó en agosto.
En agosto. Ah, y ahí habría que ver si se puede considerar acto de impulso simplemente el hecho de ordenar el libramiento de mandamiento o no. Para mí que ya caducó. Ya cada uno. Ya Ah, caducó. No sé si es un acto de impulso el hecho de librar un mandamiento, siento que normalmente cuando se admite la acción preparatoria y se convierte en ejecutivo, ya se ordena en el mismo y también el libramiento del mandamiento correspondiente, ¿verdad? ujú. Entonces, queda ahí, vamos a decirle, tendríamos que ver si eso puede ser considerado o no un acto de impulso procesal, ¿verdad? Porque el impulso procesal es lo que determina, vamos a decirle, la paralización o no del juicio por el término que establece el artículo, creo que el artículo 172 del Código Procesal Sí, Civil. 172. Sí, sí. Bueno, Entonces, gracias, profesor. Muchas es una gracias. cuestión que se va a poder, vamos a decirle, dirimir y discutir. Depende del criterio de quién va a juzgar, pero para mí no podría ser un acto de impulso porque y dejar transcurrir todo ese tiempo implica básicamente no haber impulsado. Porque entre un paso y otro, el juicio ejecutivo, ¿cuál es el siguiente paso entre abrir el juicio ejecutivo y continuar? Se abre el juicio ejecutivo justamente y el siguiente paso es proceder a la intimación de pago, ¿verdad? Sí. Entonces, si transcurrió entre esos dos actos más de 6 meses, yo creo que podría considerarse que no hubo impulso ahora. Independientemente si hubo el pedido para esa intimación, doctor. Porque, ahí donde se tiene, vamos a decirle, por acto ejecutivo, ya ordénalo, eso ahora lo que va a pedir después, o no sé, a lo mejor si pide un urgimiento, eso sí puede ser un acto de impulso, ya porque el urgimiento sí es decirle al juez, móvil. Está Ahí bien. sí ya levantó la mano. Gracias, doctor. Profe, una pregunta. Viste que, por ejemplo, nosotros presentamos el escrito de acción preparatoria, ¿verdad? Se le sale la fecha, el reconocimiento se fue o no a reconocer, no importa, ¿verdad? Del reconocimiento, de la fecha de la audiencia de reconocimiento, pasa los 20 días y no inició el juicio ejecutivo propiamente dicho, esa sería ya la caducidad de esa diligencia. O sea, Sí. pasado los 20 días. Así es. Y luego se inicia, o sea, sale el AI de inicio de juicio, en adelante ya sería 6 meses ya para la caducidad, ¿verdad? Así mismo, ahí ya opera ya el plazo Sí. normal, porque el otro es, acuérdense que la acción preparatoria es más que un proceso, es un procedimiento donde no hay todavía bilateralidad, donde se le cita nomás, no se le da ni la posibilidad de plantear defensa ni de contestar nada, lo único que tiene que hacer es decir sí o no nomás. Soy deudor, reconocer la deuda, reconocer la firma. Y si niega la firma tampoco puede ser perito. Lo único que puede pasar ahí es que el juez de oficio lo designe, ¿verdad? Entonces no hay ahí todavía un proceso bilateral en sí en donde hay posibilidad de defenderse. Entonces por ese motivo, por no ser un proceso en sí o una instancia abierta ya propiamente dicha, es que la caducidad de la instancia no opera ahí, sino lo que opera es la caducidad de la medida preparatoria, como dice el Código Procesal. Y esos 20 días que establece la ley, ¿verdad? Después, sí, cuando ya inicia el proceso ejecutivo en sí, ahí ya estamos hablando ya de una instancia abierta propiamente dicha y ya corre ya el plazo del artículo 172 que la compañera estaba mencionando. Bueno, el juicio ejecutivo procede entonces en virtud de un título que trae aparejada la ejecución que contiene una obligación de dar suma de dinero, ¿verdad? En una cantidad líquida y exigible por estar vencido el plazo para poder pagar, ¿verdad? Dijimos también que se puede optar por el procedimiento de conocimiento ordinario. El artículo 448 del Código Procesal Civil establece justamente que son títulos ejecutivos los que traen aparejada la ejecución. Y en el inciso F enuncia al pagaré, ¿verdad? Que es justamente lo que nosotros hoy estamos hablando. Los pagarés protestados de conformidad con la ley en los casos que corresponda, ¿verdad? O en su defecto reconocido en juicio. Y ahí es donde se discute si es que
esa cláusula libre de protesto o sin protesto es suficiente o sí o sí tiene que ser protestado cuando no tiene esa cláusula. Y la verdad que la ley de poner o en su defecto reconocido en juicio automáticamente te dando ya una alternativa diferente, entonces automáticamente si es que no fue protestado, pero sí fue reconocido en juicio, es un título ejecutivo de conformidad al 428 inciso F. Ahí no hay mucha discusión, ¿no?, en eso, pero alguna vez puede venir alguien a decir, no, esto no es ejecutivo porque no fue protestado ahora. Y te puede plantear la inhabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Artículo 450. Examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la acción. Y si hallare que trae aparejada la ejecución, librará mandamiento de intimación y embargo en su caso por la cantidad que resultare intereses y costas. Ese es famoso el monto de capital más los gastos provisorios, ¿verdad?, que se hacen en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Que vos como juez, cosa que muy pocos jueces hacen, tenés, vamos a decirle, que hacer un examen de admisibilidad del título. Tenés que fijarte si el título que te traen para la ejecución reúne con todas las formalidades externas que tiene que tener un título. En este caso, lo que va a hacer el juez es, si se trata de un pagaré a la orden, va a verificar que este reúna todos los requisitos que dice el 1535 del Código Civil que tiene que denunciar, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí en la vista proyectado un pagaré. Ahora lo que podemos hacer nosotros es, leyendo nuestro código, ahora no sé si alguien tiene el código 1535, y hacer el análisis exterior o superficial del título. A él no le va a importar si ese monto viene de un contrato, viene de una promesa de pago unilateral, porque él no tiene que estudiar acá eso. A él lo único que le va a importar es si ese instrumento con que se deduce la acción trae aparejada la ejecución, o sea, si es un título ejecutivo. Primero va a ver si es que reúne todos los requisitos de 1535, ¿verdad? Después va a ver si es que el título fue reconocido o no, o si fue protestado o no, o si tiene certificación de firma o no. Esas son todas las cuestiones superficiales que el juez, de acuerdo al 450, está habilitado a realizar. Ahora, si lo hace o no, ella es otro tema. Pero eso no obsta, ¿verdad?, a que el demandado en la etapa procesal oportuna pueda también oponer la defensa que corresponda, justamente en razón de que el título no es hábil, en razón de no cumplir con los recados establecidos en 1535, o por ser la firma falsa, o por cualquier otra cuestión que es oponible dentro de lo que son las excepciones admisibles en los juicios ejecutivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que tener el pagaré para hacer un pagaré a la orden y para poder ser un título ejecutivo? 1535, inciso A. La denominación del título inserta en el propio texto expresada en el idioma usado en su redacción. O sea, tiene que tener arriba la palabra pagaré a la orden. Este que nosotros tenemos está ahí, ¿verdad? Entonces, el primer checklist positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí parece que no me está escuchando. Sí. Inciso B. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Ahí nosotros tenemos la suma de guaraníes, 4 millones, no sé cuánto, ¿verdad? Bueno, no se entiende la letra. Entonces el inciso B también cumple el nuestro, ¿verdad? Tercero, inciso C, la indicación de su vencimiento. Vencimiento está en blanco. Este le ponemos X. ¿Quién está haciendo el checklist ahí? ¿Alguien tiene ahí apuntando o no está haciendo nadie conmigo esto? Te estamos siguiendo, doctor. Inciso D, la designación del lugar donde debe efectuarse el pago. Tampoco tiene, ¿verdad? El nombre de aquel o a la orden de quién debe hacerse el pago.
está en blanco. ¿Cuántos ya estamos? 3 requisitos ya están siendo omitidos. Inciso F, la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré. Está en blanco también, ¿verdad? Y la firma de quien emite el título. Ahí tenemos una firma. Está ahí firmado, tiene la impresión de un dactilar de alguien, un nombre, ¿verdad? Dirección, dice Paraguarí, nomás no sabemos si es calle Paraguarí, no sabemos si es la ciudad de Paraguarí, ¿verdad? Porque en Asunción hay una calle que se llama Paraguarí. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Sí, doctor. Y hay una ciudad que se llama Paraguarí, hay un departamento que se llama Paraguarí, entonces eso está indeterminado ahí en donde lo que tenemos que notificar, donde lo que es domicilio especial. Entonces automáticamente como no está determinado un domicilio especial, vamos a tener que irnos al domicilio real únicamente acá. Y eso ya es carga del acreedor saber dónde es para poder correrle traslado a la demanda de conformidad a lo que dice el Código Civil, ¿verdad? Acuérdense de lo que decía el Código Civil. ¿Qué decía el Código Civil? Que a los artículos 61, que a los efectos del cumplimiento de las obligaciones se tiene el domicilio legal y el domicilio real. El legal es para los funcionarios públicos que ejercen una función fija y el real es para nosotros, los seres humanos que vivimos libres, ¿verdad? Entonces, hicimos nosotros el check de esta checklist, como dicen los asuncenos, que hablan en inglés y con castellano. Y ahí Ibe Pras levantó la mano. Hola, Ibe. Hola. Ahí, bueno, está dando mi micrófono. ¿Cómo estás, Ibe? Nomás algo, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que Oh, vos tenés más casuística que yo. Cada juicio que vos te llega, che. y acá en Central tenemos código y formatos de pagaré diferentes luego. En algún momento tenemos que hablar de tu hoja de descuento que se ejecutó en un juzgado de paz. Estaba leyendo justo en los artículos que dijiste y trataba, no sé si entraría como vale, entonces no le encuentro qué argumento tuvieron para correr ese juicio, ¿verdad? No. Sí. Y en esto de las condiciones sí que no tiene lo ni indica nada, ni uno lo no reunía realmente. Pero en este modelo que estabas mostrando, como estaba haciendo el check contigo, la indicación del lugar donde debe efectuarse el pago de eso, ¿verdad? Como este es un modelo básico, digamos, que se compra en las librerías, Súper comunes. veo que dice, en el segundo párrafo dice, a los efectos legales del cumplimiento de las obligaciones emergentes de este documento, fijamos domicilio especial en el lugar indicado al pie del presente documento. O sea, si bien no es claro, como decís, la dirección Paraguarí, lo que entiendo es que ambas partes, tanto deudor como acreedor, fijan que el domicilio donde se va a obligar el pago va a ser en la dirección del deudor, ¿verdad? Sí. Porque Sí. si no, todos nuestros modelos que compramos en la librería nunca vi realmente que diga domicilio del acreedor en tal lugar, ¿verdad? Por eso Claro. nomás que estuve leyendo detenidamente. Así es, ¿verdad? Así es. Porque justamente el 62 te da la posibilidad de fijar que las partes fijen domicilio especial los Claro. efectos de las notificaciones principalmente, ¿verdad? Porque si uno lee el régimen o sea, la regulación del domicilio, las notificaciones y la comparecencia ante las autoridades judiciales también se mencionan en algunas partes del Código Civil, ¿verdad? Entonces, para los efectos prácticos de ello es básicamente decir dónde te vamos a notificar para que vos no puedas después reclamar que no te Para que vos notifiquen, pagues, sí. ¿verdad? Pero sí, lo más clásico que yo anduve viendo, lo que me tocó es que estaba el pagaré al portador, Al digamos, portador. ¿verdad? No tenía ni nombre ni endoso. Eso es lo Sí. más... Y justamente vamos a decirle, esa irregularidad también es lo que facilita que esto circule de manera tan fácil, ¿verdad? Porque la gente piensa que esto es como un cheque al portador también, ¿verdad? Y en realidad en el caso de los cheques sí está legalmente permitido, pero no en el caso del pagaré, que hay
catarata de jurisprudencia o sea, de fallos judiciales, bueno, nosotros tenemos jurisprudencia en donde se hace lugar a la excepción de inhabilidad de título justamente en razón de esta irregularidad. Porque justamente después, al enunciar el Código Civil, los requisitos que tiene que tener el pagaré para ser considerado como tal, el 1536 sí tiene su código y me pueden seguir, dice luego de manera expresa que el título al que le falte alguno de los requisitos indicados en el artículo anterior no es válido como pagaré a la orden. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, al no ser válido como pagaré a la orden, automáticamente se excluye como un título ejecutivo, porque no es un pagaré. Y después seguidamente dice, salvo en los casos determinados en los apartados siguientes. Y ahí básicamente lo que te da unas normas de cómo poder completar aquellas cuestiones que no completaste de manera automática. En el caso, por ejemplo, en el cual no se haya indicado el plazo de pago, se considera pagadero a la vista. O sea, vos en el momento de presentar, automáticamente ya puedes reclamar el pago. A falta de indicación expresa, el lugar de emisión del título se considera el lugar de pago y al mismo tiempo domicilio del emisor. Acá no tenemos nosotros eso, entonces el domicilio del emisor sería su domicilio real, ¿verdad? El pagaré en el que no se indique el lugar de emisión se considera firmado en el lugar indicado junto con el nombre del emisor, que ahí dice Paraguarí, pero no sabemos nosotros si es la calle, el departamento o de a qué es lo que está haciendo referencia. Entonces, como una cuestión que no está clara, automáticamente tenemos que ser prácticos y decir el único domicilio acá que va a valer a los efectos. Vamos a ir a completar, ¿verdad? Donde tenemos que reclamar el cumplimiento de la obligación en el lugar del domicilio del deudor, ¿verdad? Que es la forma que tiene el sistema a falta de una convención expresa o a falta de un lugar de cumplimiento, como en el caso de los contratos que está regulado justamente la competencia de las acciones personales en el Código de Organización Judicial, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que el recitado de siempre es que la competencia territorial es prorrogable fácilmente, no hay ningún problema, eso nadie lo discute. Pero sí podemos entrar a discutir que cuando se trata de una cláusula predispuesta, podemos eventualmente nosotros decir que es una cláusula abusiva, que me pone una condición de indefensión o que mi defensa sea excesivamente onerosa o difícil. Entonces ahí yo al plantear eso, automáticamente voy a poder lograr que el juez tenga por no escrita esa cláusula y que obviamente digan no. Tienen que irse en el domicilio o en el juzgado del domicilio del deudor en razón de lo que establece la norma correspondiente, ¿verdad? Pero obviamente todo es una cuestión también de fundamentar bien y de armar bien también la defensa. No es que directamente uno invoca una norma y después uno tiene que en teoría demostrar el factor distancia, el factor onerosidad y el factor de que eso le coloca en una situación de que su defensa va a ser más cara que pagar la deuda en sí, ¿verdad? Entonces, en no pocos casos es difícil demostrar eso, pero hay en otros casos donde sí ya va a ser más discutible y va a ser ya una cuestión de artimaña nomás, de querer sacar un beneficio. Lo cierto y lo concreto es que las normas para poder frenar este tipo de cláusulas abusivas están y que basta nomás en invocarla y en tratar de justificar esa petición, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los fallos? Que los artículos 1535 y 1536 del Código Civil no permiten la figura de pagaré al portador, ¿verdad? Y lo rechazan de manera expresa, ¿verdad? Entonces, directamente, al decir no vale como pagaré, lo rechazan. Y es por eso que el requisito del beneficiario del título no es subsanable en los términos de las normas citadas, porque nosotros vimos que para todo lo demás hay una forma de poder subsanar o poder completar, ¿verdad?, esa no enunciación, pero para el caso de la falta de requisito del beneficiario no hay, ¿verdad? Entonces automáticamente eso hace que el pagaré no sea, o sea, que el instrumento presentado no sea un pagaré y por lo tanto no sea un título ejecutivo. Y esto le explica este fallo que estamos
vamos a decirle, del cual nos estamos recostando para explicar esto, que tiene, vamos a decirle, su razón en los ordenamientos cambiarios que tienen la Convención de Ginebra como matriz, ¿verdad? Y nosotros, en ese sentido, tenemos, o sea, esta parte del código es una copia literal del Código Civil italiano, ¿verdad? La misma cosa, el sistema argentino sigue lo mismo. La mayoría de los países, vamos a decirle, que siguen el sistema continental, se siguen por la matriz de Ginebra, ¿verdad? Y los anglosajones son los que admiten la figura de pagaré al portador, ¿verdad? Entonces, y después el análisis del fallo incluso se va más, ¿verdad? Incluso ni siquiera podemos considerar este documento como una promesa unilateral o específicamente una promesa de pago, porque también el artículo 1801 que regula estas formas de actos jurídicos unilaterales establece la necesidad de que sea por escrito, ¿verdad? En este caso sí se cumple, pero que esté determinado el sujeto beneficiario o a favor de quien se hace esa promesa de pago. Entonces, por que el 1536 excluye y porque el 1801 tampoco admite como una promesa unilateral, es que se excluye la posibilidad de que esto, y ahí únicamente vas a tener que irte a una demanda ordinaria en donde vas a tener que probar la causa de la obligación, el contrato que es la base de ese instrumento que vos querías ejecutar y que contiene ese monto o del cual nació esa obligación o esa deuda contenida en ese instrumento, ¿verdad? Ahí tiene que irte sí o sí a lo ordinario y demostrar la causa de la obligación, que sería un contrato o un acto jurídico diverso, ¿verdad? Entonces, y esto tiene, vamos a decirle, un desarrollo amplísimo. Yo le voy a pasar todos los materiales, pues si nos vamos a decirle a la lectura de esto, al análisis, vamos como que hasta las 4 de la mañana, que porque hay, como le dije, infinidad de fallos de las cámaras, de la corte, y algunos juzgados también ya que hacen de alzada, ¿verdad? En el caso de lo que son juzgados de primera instancia, son los órganos de alzada para los juzgados de paz, en donde efectivamente ya en los juzgados de paz no se hace todavía vamos a decirle, este check que nosotros hicimos, pero obviamente en algún momento uno, si es que juega, puede hacerlo, ¿verdad? Más allá no se trata de cuestiones que tienen que ver con la protección del crédito, que obviamente tiene que tener una seguridad. Ahora se está poniendo en entredicho, imagínense nada más y nada menos que la circulación de los títulos de crédito. Se está queriendo hacer un sistema de trazabilidad de los títulos, registro, una serie de cosas que justamente son totalmente contrarias al derecho cambiario o al carácter circulatorio de estos documentos, ¿verdad? Imagínense el poder que tiene un pagaré. Una sola firma que contiene una promesa de pago con todos estos requisitos vale plata, ¿verdad? Es más o menos como un billete de 100.000 que está circulando ahí por la calle, que luego te va a canjear por un bien o por un servicio, ¿verdad? Y esto es la misma cosa, pero con los recaudos, ¿verdad? A la orden de y debidamente endosado si es que vos querés transferirle a un tercero ese derecho de cobro, ¿verdad? Como dice la ley. Pero puede circular. Ahora lo que hacen los muchachos en la práctica, dijimos, fraguan este tipo de documentos que están prácticamente todo en blanco. En algunos casos, incluso hasta el monto se firma en blanco, ¿verdad? Eso es mucho más peligroso todavía. Yo, por ejemplo, tenía un conocido que era usurero, y como él completaba sus pagarés para no dejar evidencia de que se completó después con máquina de escribir. La misma máquina de escribir que utilizó al momento de escribir, utilizó después para completar los otros datos. Entonces presentaba su documento con todos los datos completados, pero con su máquina de escribir. Y a ella es más difícil pillar, porque cuando es bolígrafo, el bolígrafo nuevo escribe diferente que al viejo, pero la máquina de escribir, si vos siempre usas la misma marca de tinta o esa cintita que le pones, yo no pillo la diferencia. No sé si alguien de ustedes tiene esa capacidad, a lo mejor no sé si un perito puede hacerlo.
pero es mucho más difícil detectar a través de una máquina de escribir que tiene la marca de un club también muy conocido, Olimpia, la máquina de escribir que antes se usaba en un poder judicial, antes todo era máquina de escribir. Entonces se quedaba en blanco el monto y cuando él quería cobrar, y se quedaba como si fuera que era igualito a lo que estaba ya completo, o le ponía la fecha de vencimiento como para poder cobrar la cantidad máxima de interés que te permiten todo ese tiempo, o la tasa de interés le ponía lo que quería siempre y cuando no supere el promedio legalmente permitido. ¿Verdad? Ellos manejan todo ellos, sí, tienen los abogados y los abogados. Hay abogados que son súper expertos y mega archi profesionales en el tema esto de buscarle un sustento legal a una práctica abusiva. Pero obviamente no, lícito es, sí es lícito. Y nuestro código tiene sistema para protegerle a la persona que está siendo, vamos a decirle, abusada a través de una práctica legal. Sí, tiene figura del abuso de derechos, tiene la figura de los contratos leoninos y tiene muchas reglas que están en las leyes del consumidor que normalmente no se invocan tanto, pero si estamos ante casa de comercio, esas son relaciones de consumo. ¿Verdad? Entonces ahí no hay o sea, no es tan difícil cuando ordinarice la cuestión lograr que la relación jurídica se caratule como una relación de consumo para poder invocar las normas más ventajosas para vos como deudor, ¿verdad? Entonces son artimañas que uno va a ir utilizando ya al momento de discutir la causa de la obligación y obviamente en la causa de la obligación lo primero que se establece es la relación jurídica, que es la base de la relación obligatoria, ¿verdad? Cómo yo me obligué con este sujeto que me está reclamando o cuál es la causa de este título de crédito que me están queriendo reclamar, ¿verdad? Que va a ser un acto jurídico, evidentemente, ¿verdad? Porque no estamos hablando, los pagarés no surgen de obligaciones legales, ¿verdad? Nadie tiene un pagaré por obligación alimentaria, lo que se ejecuta son las sentencias, ¿verdad? Donde se establece el monto. La misma cosa pasa con los tributos no tienen vamos a decirle cómo va a ser la ejecución de un pagaré si no tiene una resolución administrativa que establece la liquidación del monto que no pagaste, ¿verdad? A partir de la base imponible que está en la ley tributaria correspondiente. O sea que siempre estamos hablando que los pagarés tienen como causa un acto jurídico que parte de la cuestión, o sea, una fuente obligatoria voluntaria, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de discutir el sustrato legal y la base doctrinaria de los pagarés en nuestra ley está altamente desarrollada no solamente por los tribunales, sino también por la doctrina italiana, del Código Italiano, comentario del Código, incluso la propia doctrina nacional, ¿verdad? Que le tenemos a un capo como Fossati que habla de estos temas mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces simplemente estamos atacando una cuestión formal, haciendo un checklist y diciendo que si no tiene el beneficiario, no hay forma de decir que es un pagaré, porque el pagaré tiene que ser a la orden. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer, obviamente vamos a poner excepción si es que el juez no hizo el checklist y nos rechazó ya de entrada. Vamos a poner la excepción de inhabilidad de título, ¿verdad? Vamos a decir que el título cuando se pide la ejecución no es de aquellos que están admitidos en la ley procesal, porque en virtud del artículo 1536 se excluye estos documentos que no cumplen con estos recaudos como pagaré, porque la ley misma no es válido como pagaré a la orden, que es la única forma o figura jurídica que admite el sistema. Entonces, ahí la forma de fundamentar es básicamente, vamos a hacer un ataque del incumplimiento del 1535 y 1536, ¿no? Entonces, no es tan difícil hacer ese análisis y conseguir sustento para fundamentar. Basta que cualquier buscador de resolución, incluso de la propia corte, pongan eso y van a encontrar por kilo. Bueno, entonces el 1536 no contempla la posibilidad para el portador. Nuestra ley ha seguido las aguas del derecho continental, dijimos ya eso.
a diferencia del sistema anglosajón, que sí admite expresamente en sus leyes. Entonces ahí nos vamos incluso a algunos incluso que se van a discutir la cuestión causal y van a querer decir, no, bueno, si no es un pagaré, por lo menos tiene que ser una promesa de pago en virtud de 1500, de 1801, tampoco ni siquiera por esa vía se pueden ir. Si van acuérdense que si estamos ante una promesa de pago unilateral, en virtud del artículo 1801, se exime a aquel de quien se invoca ese crédito de probar la relación causal. O sea, directamente yo tengo una promesa de pago y esta es la base de mi reclamo, si te hace ir por la vía ordinaria, ¿verdad? Y vos no tenés que probar la causa de la relación fundamental porque vos tenés la promesa de pago firmada que hace presumir la existencia de la causa de la obligación, ¿verdad? Pero si vos no tenés eso, así como dice 1801, no vas a tampoco poder irte por la vía ordinaria de decir tengo una promesa unilateral de pago, sino vas a tener que demostrar únicamente la causa de la obligación, es decir, el contrato, la prestación realizada y la obligación nacida en virtud de esa prestación realizada, que es ese monto que está consignado en ese instrumento que no reúne los requisitos para poder ir por la vía ejecutiva y tampoco para poder eximirte de probar la relación fundamental en razón del artículo 1801. No estamos yendo ya a la parte ordinaria, pero siempre tenemos otra vez esa imposibilidad, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil atacar estos documentos, pero sí, obviamente hay que hacerlo con todas las formalidades que el código establece, porque acuérdense que para las diferentes excepciones que tiene el Código Procesal Civil en materia de justamente de cómo plantearlas, tiene para algunos ciertos requisitos, no solamente demostrar la falta de la falsedad del título, sino también plantear excepciones al mismo tiempo, así, diferentes cuestiones que vos tenés que otra vez, no solamente invocar eso, sino también agregar ese plus que tiene la coma después. Entonces siempre es muy importante en el momento de hablar de la excepción, de mostrar todo en esas comitas para poder no creer que nuestra excepción ya está completa por el solo hecho de decir que está bien o que está mal, ¿verdad? Entonces tiene otra vez su pequeña implicancia o pequeño secretito que está ahí, pero que a veces la gente se olvida y no completa eso. Entonces se queda otra vez expuesto y le rechazan en razón de eso. Y por último dijimos, ¿verdad? Para cerrar todo lo que teníamos hoy, ya hablamos, ya lo vamos a redondear porque faltan algunos minutitos nomás ya, el tema de la cuestión de la competencia territorial que tiene la clausulita ahí que justamente estaba mencionando y hace rato, de la que permiten la elección unilateral del juez competente para resolver la controversia entre las partes, que es la que está ahí en el tercer o segundo párrafo. Entonces, el artículo 691, inciso I, justamente permite que se pueda discutir esto. Es que dijimos ya, ¿verdad? Pero es casi muy importante hacer, ¿cómo decirle? Ese repaso de lo que dicen algunos extractos de fallo, que después también le voy a pasar todo con la que organiza el curso para que les envíen su WhatsApp o en su correo. Es que en principio, ¿verdad? La prórroga de la competencia es libremente aceptada. Esto está reconocido por el artículo 6 del Código Civil Judicial, el artículo 3 del Código Procesal Civil. Nadie lo discute eso. Tiene una base legal, pero obviamente esta cuestión tiene, vamos a decir, la posibilidad de atacarse cuando hay un problema o una suerte de abuso o de aprovechamiento de esta cuestión, ¿verdad? Entonces, aún con esta base este extracto, la cláusula de prueba de competencia inserta podría estar sujeta a valoración judicial cuando ello pudiera implicar un menoscabo abusivo del adherente.
esta posibilidad de valoración de la cláusula de competencia se funda en la no negociabilidad que caracteriza una cláusula predispuesta, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? Y por lo tanto, esa no negociabilidad relativiza este acuerdo de prórroga o esta disposición que hace el que firma sin poder discutir eso. Entonces, esta cuestión se vuelve decisiva a la hora de permitir al adherente una defensa efectiva de sus derechos, ¿verdad? Entonces, en principio, la cláusula está bien, pero vos podés atacar y esta va a estar sujeta a la valoración judicial que se haga sobre las circunstancias particulares del caso, donde habrá de sancionarse con nulidad o tenerla por no escrita cuando ella signifique una real y efectiva afectación del derecho de defensa en juicio, ¿verdad? Colocando al adherente en un estado total de indefensión, por ejemplo, obligándole a someterse a un juez ante el cual resulta prácticamente imposible acudir en razón de la distancia, o que le resulta mucho más oneroso que la propia obligación misma. Entonces, en este caso, se declara nulidad de la cláusula y el juez competente va a tener que regirse por las normas de competencia que correspondan en virtud de la ley procesal o de organización judicial que contiene el tema, o sea, que regula las cuestiones de las acciones personales, ¿verdad? Entonces ahí se va a tener que ir en el lugar que corresponde, ¿verdad? En el lugar del cumplimiento de la obligación, si es que hay en el lugar del domicilio del deudor, que es lo que normalmente se aplica cuando no hay una cláusula expresa. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ya, ¿qué le parece si nos vamos cerrando la idea por ahí? Podemos sacar una fotito final, para eso te pido que lo que estás proyectando, si podés apagar, cerrar. Y entonces los compañeros que están conectados, si pueden abrir sus camaritas, vamos a sacar una fotito de lo que fue nuestro encuentro de hoy. Y entonces, si es que hay alguna duda, ya en honor a la hora, creo que ya estamos cerrando la hora para contestar, pero pueden enviar al grupo si de repente tienen alguna duda, una consulta o algo que podamos ir ampliando el próximo miércoles. Doctor, agradecido por su ponencia, agradecido a los compañeros que estuvieron hasta el cierre del día de hoy y nos reencontramos el próximo miércoles. Buenas noches, que tengan un reparador sueño. Un sueño reparador. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.